Bienvenido. Estos videos le ayudarán a entender el proceso migratorio y lo que sucede en la Corte de Inmigración. Soy víctima de un crimen. ¿Puedo cambiar mi estatus migratorio? Ser víctima de un crimen o un sobreviviente de violencia doméstica puede ser una experiencia espantosa y estresante. Víctimas de ciertos crímenes, incluyendo violencia doméstica, y las familias de las víctimas pueden calificar para permanecer en los Estados Unidos de manera legal. Se puede utilizar tanto la visa U como la Ley contra la Violencia hacia la Mujer, comúnmente conocida como VAWA, para permanecer en los Estados Unidos. Este video explica la visa U y VAWA. Para VAWA, la violencia doméstica tiene que ser a manos de un esposo, esposa, padre o hijo que es ciudadano estadounidense o residente permanente. No es necesario que exista un crimen para la VAWA. Para la visa U, no importa si el abusador o la persona que cometió el crimen tienen papeles o no. Sin embargo, para calificar para una visa U, usted tiene que mostrar que fue víctima de ciertos tipos de crímenes. Si usted piensa que califica, debe de hablar con un abogado de inmigración. La ley de inmigración es compleja, así que debe hablar con un abogado con licencia. También puede hablar con una persona autorizada de una de las agencias que ofrece servicios legales gratuitos o de bajo costo y que es conocida por la Corte de Inmigración. Tenga cuidado con las personas que dicen que son especialistas en inmigración, pero que no tienen la educación o la licencia adecuada. Notarios públicos y los agentes de viajes no tienen licencia para representar en la corte y no podrán defenderlo en los procedimientos de deportación. Pregunte si la persona es un abogado con licencia y si no es así, pregunte si es un representante acreditado. La visa U para víctimas de crimen. El gobierno de los Estados Unidos creó la visa U para proteger a la gente y fomentar la denuncia de crímenes, incluyendo la violencia doméstica. La ley recompensa a las personas que han sido víctimas de crímenes y que cooperan con la policía u otros investigadores, fiscales o jueces involucrados en el caso. La víctima de un crimen puede calificar incluso si el caso no se lleva a corte. La visa U es una visa temporal emitada por el gobierno para las víctimas de ciertos crímenes. Los crímenes cubiertos por la visa U son violencia doméstica, violación, daño físico, tortura, ser mantenido en un cautiverio, asesinato y la prostitución forzada. Esta es solo una lista parcial. Usted debe consultar con un abogado para ver si el crimen del que fue víctima está cubierto por la ley. Esta visa de 4 años permite que usted y su familia puedan vivir y trabajar en los Estados Unidos y solicitar una tarjeta verde. Para obtener una visa U, usted tiene que mostrar que usted ha sido víctima de uno de los crímenes designados en la ley, usted ha sufrido un maltrato físico o psicológico sustancial como resultado del crimen, usted ha cooperado o va a cooperar con las autoridades. Este último requisito se comprueba con una forma certificada que firma la policía, la fiscalía o el juez. Tiene que incluirla con su solicitud. Usted puede aplicar para una visa U aunque se le haya negado su tarjeta de residencia anteriormente. Consulte con un abogado para ver si esto es posible. Para aplicar para una visa U, usted tendrá que presentar una solicitud a inmigración junto con algunos documentos específicos. Si usted tiene acceso a esos documentos, usted puede comenzar a juntarlos ahora y llevarlos a su primera reunión con un abogado. Estos son algunos de los documentos que va a necesitar. Un pasaporte válido de su país de origen. Si tiene que solicitar un pasaporte nuevo, debe hacerlo en su embajada. Si no puede conseguir uno, es posible que pueda calificar para una exención.
Prueba del abuso, que puede incluir los informes policiales sobre el crimen, historia médica si ha sufrido alguna herida debido al crimen, historias en el periódico sobre el crimen, diarios personales que tienen descripciones del crimen y los efectos sobre usted, fotos de sus heridas. Usted debe de guardar copias de cualquier documento que obtenga de la policía, hospital o de la corte. También debería escribir una declaración que cuente en sus propias palabras cómo sucedió el crimen, cómo se sintió y cómo usted ayudó a las autoridades. Si usted califica para una visa U, puede beneficiarle tanto a usted como a su familia. Usted debería hablar con un abogado para ver cómo aplicar para permitir que su esposa e hijos puedan permanecer en el país con usted. VAWA para sobrevivientes de violencia doméstica. Los inmigrantes sin papeles pueden calificar en ciertas ocasiones para obtener un estatus de inmigración legal bajo ciertas leyes que a veces se les conoce como Violence Against Women Act o la Ley contra la Violencia a la Mujer, comúnmente conocida como VAWA. Esta ley aplica a inmigrantes que han sufrido violencia doméstica a manos de un miembro de su familia, quien es un ciudadano estadounidense o residente permanente. VAWA se encuentra disponible para cualquier persona que ha sufrido abuso físico o mental o crueldad extrema. Cualquier persona, hombre o mujer, puede solicitar la VAWA. Si su solicitud es aceptada, usted pudiera calificar para una tarjeta verde o un permiso de trabajo. En una situación de violencia doméstica, el abusador puede amenazar o controlar a su esposo, esposa, padre o hijo por el hecho de que no tienen papeles. El gobierno creó leyes para permitir que los familiares puedan solicitar sus papeles de inmigración sin el conocimiento o ayuda del abusador. Los familiares incluidos bajo la ley son los esposos, esposas e hijos de residentes permanentes, los esposos, esposas e hijos de ciudadanos estadounidenses, los padres de hijos adultos que son ciudadanos estadounidenses. Para calificar para VAWA, la persona que le abusó debe ser un ciudadano estadounidense o residente permanente, lo que significa que ya tienen su tarjeta verde. Además, la persona que le ha abusado tiene que ser un miembro de su familia. Esto significa que el abusador es su esposo, esposa, su padre o su hijo, y usted vive o vivía con él o ella. Si esta no es su situación, usted no calificará para VAWA. La violencia doméstica puede incluir violencia física, como golpes, patadas o las relaciones sexuales forzadas. También puede incluir la violencia emocional o mental, tales como las amenazas o la dependencia económica. VAWA se encuentra disponible para las personas que sufren abuso físico y mental y también para las que están sujetas a la crueldad extrema. La crueldad extrema incluye acciones que no son violentas, pero que ocurren durante un periodo de tiempo. Esto puede significar que está aislada de otras personas u obligada a permanecer en su hogar o quedarse sola. La crueldad extrema también puede ocurrir cuando alguien le obligue a hacer todo el trabajo duro y doméstico en el hogar. Para obtener más información acerca de lo que califica como crueldad extrema, usted debe hablar con un abogado de inmigración. Para aplicar para residencia bajo VAWA, usted tendrá que presentar una solicitud junto con algunos documentos. Si usted tiene acceso a estos documentos, usted debe comenzar a juntarlos ahora y llevarlos a su primera reunión con un abogado. Estos son algunos de los documentos que va a necesitar. Información que demuestre que la persona que le hizo daño es un ciudadano estadounidense o residente permanente, tal como su nombre completo, fecha de nacimiento y número de seguro social.
Una copia de la tarjeta verde del abusador o el pasaporte es lo ideal. Si no puede encontrar esta información, usted puede pedir ayuda para localizar la información del abusador. Presente su petición de ayuda por escrito y incluya esto con su solicitud. Certificado de matrimonio o nacimiento para probar su relación con la persona que le está haciendo daño. Información que demuestre que el abusador era parte de su hogar, como el correo enviado a usted y el agresor en el mismo lugar. No importa si vivieron juntos durante un periodo de tiempo corto. Prueba de los abusos, que puede incluir los informes policiales que documenten el abuso, las fotos que muestren las heridas que sufrió y los registros médicos que detallen sus heridas. Diarios personales en donde escribió sobre su experiencia y su relación con el abusador. Declaraciones juradas de familiares y amigos que vieron el abuso o a quienes usted les ha contado sobre el abuso. Usted también debe mantener copias de cualquier documento que reciba de la policía, hospital o de la corte. Si usted califica para una tarjeta verde a través de VAWA, esto pudiera beneficiarle tanto a usted como a su familia. Cuando hable con un abogado, pregúntele cómo puede aplicar para que sus hijos puedan permanecer en el país con usted. Estas solicitudes son largas y complejas, y es posible que necesite un experto que le ayude. La ley de inmigración no es algo que usted debería de tratar de entender solo. Póngase en contacto con una de estas organizaciones de asistencia legal para obtener más información. National Immigrant Justice Center, Lifespan, LAF, Land of Lincoln Legal Assistance Foundation, Prairie State Legal Services. O visite www.ayudalegalil.org o el sitio en inglés illinoislegalaid.org.